como siempre, Padre. Ahora permite que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos pueda mostrar el camino de verdad a través de este mensaje, a través de esta palabra. Padre, yo también te pido por aquellas personas que estén en otros lugares, ciudades, pueblos o incluso naciones, Padre, a donde quiera que llegue esta palabra, que tu Espíritu Santo los toque para transformación, para regeneración, para cambio, Padre. Y que esta palabra también nos instruya y nos edifique para entender tus propósitos en el plan salvífico de la humanidad, Padre. Alcanza y toca los corazones de todos aquellos que reciben esta palabra de buena gana. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a todos. En este día vamos a arrancar nuevamente con la temática y la serie de la iglesia. Y tengo el propósito de pasar varias semanas hablando, desglosando, explicando desde los orígenes el propósito de por qué Dios ha establecido la tierra, la iglesia en la faz de la tierra, y también las implicaciones que tiene para nosotros, porque la Biblia ha sido contextualizada, tiene muchas promesas para aquellos que obedecen, para aquellos que han creído en las promesas, para aquellos que siguen fielmente esta palabra de vida y de esperanza. No importa las generaciones que pasen, no importa los lugares en la tierra donde estemos. Así es que entender el rol de la iglesia en medio de este mundo nos va a ayudar también a entender cuáles son nuestras responsabilidades, pero también nuestras bendiciones de ser parte de la iglesia de Cristo. En esta serie son 6 temas: ¿por qué vengo a la iglesia?, que nos ayuda a entender, a alinear el propósito de por qué estamos aquí, que no solamente venimos por costumbre, sino que hay un verdadero propósito dentro del por qué vengo a la iglesia. Rompe el yugo ancestral, rompiendo esas costumbres religiosas que hemos arrastrado por generaciones. La tercera, la iglesia como un lugar. Y la cuarta, la iglesia como lugar santo, es el lugar consagrado y dedicado para adorar a Dios. La semana anterior tocábamos el 5º tema, que significa qué es la eclesía o la iglesia, el concepto como lugar, pero también como entidad, que somos una asamblea, una congregación, o sea que nosotros somos la iglesia, no el edificio, sino que las personas que han abrazado la promesa de Cristo en la cruz. Y el día de hoy ya es el 6º tema, que es Cristo como fundador de la iglesia. Cristo como fundador de la iglesia. Y tiene una importancia bastante relevante para nosotros, especialmente en nuestros tiempos. Y permíteme hablar de una ilustración para entender en qué dirección me estoy yendo el día de hoy. La mayoría de nosotros venimos de otros países, de otras tierras, quizás lejanas o no tan lejanas, para venir a ser parte de esta nación de Estados Unidos. Entonces, en algún momento, otros como nosotros, inmigrantes, llegaron a estas tierras y fundaron la nación de Estados Unidos tal y como la conocemos el día de hoy. Una nación que es reconocida a nivel mundial, una nación que influencia la economía global, que el dólar tiene peso sobre el resto de las monedas nacionales, que la cultura está siendo imitada por literalmente todo el mundo. Entonces, todo el mundo pareciese que también quiere ser parte de aquellas personas que fundaron este país. Y lo podemos ver en la inmigración, porque en este país nos vamos a encontrar personas de cualquier parte del mundo.
Es más, cuando estamos dialogando con otras personas de otros países y escuchamos o les decimos de dónde eres, y pareciese que hay cierto orgullo, cierta vanagloria cuando las personas te dicen: soy americano, soy americano. Pareciese que esa palabra tiene cierto peso en las culturas. Incluso me he topado con personas que puedan tener 2 o 3 nacionalidades, pero entre un país y el otro siempre me ha tocado escuchar que eligen: soy americano, como diciendo el país donde quizás mis padres nacieron vale menos, o me sentiría inferior si digo que soy también de otro país. Así es que aunque el color nos delate de dónde, nuestro acento o lo que sea nos delate que también venimos de otras partes, pero América es la nación fundada que todo mundo quiere ser como América. Y por definición sabemos ya que no es lo más correcto, porque en realidad América es todo el continente, pero el país ha ganado una reputación donde pareciese que todo el mundo quiere ser americanos. Entonces, el principio de la fundación es que los inmigrantes de hace 2 siglos o más fundaron esta nación, y la nación se ha convertido en un país fuerte en todos los aspectos de la palabra, menos ya está derrumbándose en la espiritualidad, y sin embargo todos queremos ser parte de esta fundación. Y cuando hablamos entonces ahora sobre la iglesia, Jesús directamente fue el que ha fundado su iglesia. Jesús es el fundador. Entonces, creo que también nosotros que ya vamos entendiendo más sobre su palabra, sobre sus promesas, sobre su ley divina, debemos de sentirnos con alegría, con orgullo, con una felicidad por ser parte de esta fundación, de esta institución, la iglesia. Porque así como si hablamos de una nación como Estados Unidos, tiene sus bendiciones, tiene sus beneficios, ¿cuántas más son si somos parte de aquella institución que ha fundado Jesucristo? En esa dirección, permítame leer Romanos 8:30, donde dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si estamos hablando de esta fundación, o más bien dicho, de esta institución establecida por Cristo, entonces nos damos cuenta que aún los mismos significados de la lengua original, Jesucristo está diciendo en esta palabra que Él nos sacó o nos llamó de afuera y nos trajo a su eclesía, a su iglesia, para ser miembros de esta fundación, de esta institución, de esta entidad, de este cuerpo de comunidad de hermanos y hermanas de fe. Y tiene muchas implicaciones, porque lo vamos a ver que tiene tanto implicaciones físicas como implicaciones espirituales. Tenemos muchas bendiciones de las cuales podemos sostenernos en tiempos de tribulación y pruebas. Eso entonces nos va a hacer diferentes y de más bendiciones que otras personas que no lo sean. La historia de Jesús como fundador comienza en la palabra de Dios cuando nos dice que Jehová escogió y santificó a su Hijo para llevar a cabo sus propósitos sobre la tierra, en ese propósito de redención sobre todo el mundo entero. Entonces, en el libro de Isaías nos habla mucho de esa santificación
santificación y de esa elección del Padre y el Hijo Jesucristo. Como lo dice también en Juan 3:16, ahora Cristo siendo el predilecto, el elegido, Cristo siendo ese Cordero, Cristo siendo ese sumo sacerdote, Él ahora, como también lo acabo de mencionar, llama a su pueblo, llama a los elegidos, llama a los escogidos para formar parte de esta iglesia de Cristo. Y lo estoy hablando de manera universal, de manera global, por así decirlo. Entonces, ahora siendo llamados, dice que nos llama con su propósito para cada uno de nosotros. O sea que Cristo tiene un propósito para su iglesia, pero también Cristo tiene propósitos individuales para cada uno de nosotros. Siendo llamados, ahora formamos parte de esta institución, y como nos dice la primera carta de Pedro 2:9, dice que ahora la iglesia, o sea nosotros, somos un linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios, santos. O sea que no estamos hablando de cualquier ciudadanía, estamos hablando de algo especial, porque en los salmos, incluso en los salmos, la palabra de Dios nos pone todavía por encima de los ángeles. En los días del juicio, aún los redimidos juzgarán a los ángeles que desobedecieron. Imagínense qué papel tan privilegiado, porque hasta ahorita el juicio le pertenece solamente a Jesús. Pero dice que en aquellos días aún los elegidos formarán parte de ese juicio sobre los que quebrantaron la ley de Dios. Entonces, si nosotros somos un pueblo escogido, somos personas especiales delante de Dios, tiene que ver y tiene mucho peso sobre la sociedad y sobre este mundo físico. Dentro de la relación de Jesús y su institución o su iglesia, vemos continuamente que la palabra de Dios, específicamente hablando del nuevo pacto, siempre la palabra de Dios muestra a la iglesia con Cristo en una relación especial, en situaciones distintas, ilustraciones o figuras distintas. La palabra del Nuevo Testamento nos habla y nos pone a la iglesia de diferentes formas para enseñarnos una lección específica en cada uno de estos ejemplos, en cada una de estas ilustraciones. En pantalla podemos ver las diferentes ilustraciones, como el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia como un reino escogido, nos habla como un templo, como una casa espiritual, como la casa de Dios, como una casa de oración, como el cuerpo de Cristo, como el rebaño de Cristo, como la esposa de Cristo, como la novia de Cristo, como una familia, como el árbol de la vid o el árbol de olivo. Esos solamente son algunos de los más comunes, porque hay más. Podemos ver cómo la palabra de Dios llama a lo largo del Nuevo Testamento la iglesia de Cristo, o sea, nosotros. Si escogiéramos, por ejemplo, en el tema de la vid, nos está enseñando que Cristo es la vid, el árbol de la uva, y nosotros somos las ramas, para enseñarnos que si se corta una rama, no puede sobrevivir si no está injertada en el árbol de la vid. O en el caso de la esposa, nos habla de que Cristo nos invita a ser fiel a esa alianza, a ese pacto, a ese compromiso. Cuando escogemos una iglesia, lo ideal sería ese lugar, esa familia
ese rebaño hasta que el Señor nos llame. Más adelante hablaremos de diferentes razones de elección, pero cada uno de estos conceptos nos enseña algo como individuos: lealtad, compromiso, fidelidad, lugar de adoración. Sea lo que nos enseñe, toda la palabra de Dios nos anima a ser parte de una iglesia. Eso es lo principal. Fíjense que la palabra de Dios no fue escrita exclusivamente para un individuo, para que sea de interpretación individual. Y en cualquiera de estos conceptos, si podemos ponerlo ahora como un cristiano separado de la iglesia, como un cristiano aislado por allá afuera, como un cristiano que no va a la iglesia, las promesas, las bendiciones o las enseñanzas que cada uno de estos ejemplos nos dan no aplican para cristianos individuales. Todas estas siempre hablan de un cuerpo de hermanos en la fe. Habla de una comunidad de fe. No habla de personas individuales, apartadas. Al contrario, nos enseña que cualquier enseñanza de forma individual sería antibíblica. Por eso la importancia de entender lo que significa la iglesia de Cristo y las implicaciones para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay personas alejadas de la iglesia, prácticamente podríamos decir, o viven en rebeldía, o simplemente no son cristianos. Entonces, no lo dice el pastor Jorge, sino lo dice la palabra de Dios, porque en el Nuevo Testamento todas estas enseñanzas nos llevan siempre a la dirección de hablar de una congregación, de una comunidad, ya sea de la iglesia local o de la iglesia universal. Y en todos estos conceptos, Cristo aparece como aquel que ha fundado esta institución celestial sobre la faz de la tierra. En cada una de estas enseñanzas, Cristo aparece como ese fundador, como ese sumo sacerdote que intercede entre Dios por el hombre. Cristo, por lo tanto, ha establecido líderes dentro de las iglesias locales, y la palabra nos dice que seamos obedientes a los líderes. Tales líderes pueden ser supervisores o obispos, ancianos, pastores, servidores o diáconos, los cuales sirven dentro del reino de Dios en su iglesia local. Entonces la iglesia forma parte de una institución terrenal, pero a la misma vez celestial. Y cuando hablo terrenal, estoy hablando que nosotros tratamos directamente de una forma horizontal. ¿Recuerdan en las cartas paulinas o en las pastorales o incluso en los evangelios? Constantemente el Señor nos invita: ayúdense los unos con los otros, sopórtense los unos con los otros, confiesen sus pecados los unos con los otros, ámense los unos con los otros. ¿Recuerdan el nuevo mandamiento que Jesús nos da? Amen a su prójimo. Y todo esto alinea con el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tiene una función horizontal, o sea que así como podemos ver, está a nuestro nivel. Incluso si decimos de personas o de líderes dentro de una congregación, no significa que tengan una jerarquía superior y que sean mejores que los demás. Tenemos una función especial, claro que sí, pero Cristo nos ha dado un valor igual a todos, hombres y mujeres.
Amén. Entonces, el Hijo de Dios nos ha redimido, como dice, nos ha comprado con su propia sangre. Esto es lo que significa ser rescatados o ser redimidos. Y es el único mediador entre Dios y el hombre. Colosenses 1:13-14 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si estamos hablando que Cristo nos ha redimido y Cristo se ha hecho el fundador que ha establecido la iglesia de Cristo, entonces estamos hablando que en términos generales el cuerpo de Cristo o la iglesia universal hemos sido comprados a precio de sangre. Eso nos hace estar también en la esfera espiritual. En la esfera espiritual. No todo el mundo conoce de esto, no todo el mundo es parte de esto. Las puertas de la gracia se han abierto a todo el mundo, pero muchos todavía no han tomado la elección de cruzar por esas puertas de la iglesia de Cristo. Solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces forman parte de este cuerpo universal. Ahora, siendo Cristo el fundador, Dios no solamente ha establecido la iglesia como institución. Cuando estoy hablando que Cristo ha establecido la iglesia como una institución, también aparte de la iglesia, Cristo ha establecido dos instituciones más. La primera, como lo estoy mencionando, es la iglesia. Él es el que la fundó, como lo dice en Mateo 16:18, cuando dice a Pedro: y sobre esta roca, sobre esta peña, estableceré mi iglesia. Pero también Él ha establecido la familia. Desde los tiempos de los comienzos de la creación, Dios ha establecido la institución de la familia. Y también Dios ha instituido el Estado, o mejor dicho, el gobierno, para aquellos que rompen la ley, para aquellos que son transgresores de la ley. Estas tres instituciones han sido establecidas por Dios mismo. Y sin embargo, existen algunas diferencias que es bueno mencionar para nosotros reconocer la diferencia. Por ejemplo, en Mateo 16:18, cuando dice: y yo edificaré mi eclesía, usa una preposición posesiva que quiere decir pertenencia. Como en otros pasajes dice que Él ha comprado o adquirido la iglesia a precio de sangre. Eso le hace ser Señor. A Jesús le llamamos Señor porque Él es el dueño, el propietario de la iglesia. No fue Lutero, no fue Arminio, no fue Calvino, no fue Gregorio, no fue Constantino, no fue Pedro, no fue ningún otro, sino ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha comprado la iglesia a precio de sangre. Amén. Y si dijéramos: pastor, pero eso no lo dices todos los domingos, ya lo sabemos. Bueno, no deberíamos tomar a la ligera el hecho de decir que Cristo es el fundador de la iglesia. Y lo voy a explicar por qué. En el contexto de la iglesia, todos sabemos: Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Salvador. Por eso, dentro de la iglesia, si Cristo es el Salvador,
la iglesia está llena o debería de estar llena de salvos en el nombre de Jesús. Pero si abriéramos esta enseñanza más allá de las cuatro paredes, entonces nos topamos que hay templos donde no se glorifica a Jesús. Hay templos donde Jesús no es la autoridad. Hay templos donde la salvación no está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay lugares, entidades, organizaciones o llamadas iglesias o congregaciones donde simplemente no hay lugar para Jesús. O se enseña de una forma distinta la enseñanza de la salvación hasta el punto que se desvía la intención. Un lugar, un templo, una iglesia donde Cristo no sea el Señor, entonces se pierde todo el sentido de ser iglesia. ¿Han escuchado de lugares como el reino? ¿Cómo se llama? El Salón del Reino, o los santos de los últimos tiempos, u otros lugares que se llaman de formas distintas? No en todos los lugares se reconoce la señoría y la soberanía de Jesús. Es alarmante, porque aún hay iglesias que te puedes poner a escuchar todo el mensaje, lo que dure 20, 30, 40, 50 minutos, y no escuchaste una sola vez el nombre de Jesús. O quizás no se abrió la Biblia una sola vez. Lugares donde no se reconozca la señoría de Cristo Jesús, se pierde toda la esencia de ser iglesia. Claro, como congregantes, quizás nos hace sentir más bien un lugar donde nos hagan reír la mayor parte del sermón. Quizás nos haga sentir mejor, donde te digan: y serás prosperado, y Dios te glorificará, y te irá bien, y te ganarás la lotería, te encontrarás dinero, te encontrarás el mejor trabajo, tendrás salud el resto de tu vida. Donde dan promesas a un lugar donde se exponga la Biblia, y la Biblia nos dice que sí, claro, hay promesas, hay bendiciones, hay glorificación, pero también hay responsabilidad de parte de nosotros. Y también hay consecuencias a raíz del pecado y de aquellos que lo practican. Entonces, la institución de la iglesia es fundada por Cristo y no debemos de tomarlo por sentado, porque se ha expandido todo tipo de religiones, y debemos de tener parámetros donde ciertas instituciones quizás estén fuera de esos parámetros bíblicos establecidos por Dios. Ahora, la iglesia pertenece a la esfera de lo sobrenatural y es una comunidad donde los miembros son nacidos de arriba, son nacidos del Espíritu y no de carne, son redimidos, son reconocidos en el mundo espiritual porque son regenerados, son nacidos de nuevo. Esos son los integrantes de la iglesia de Cristo. Amén. Cuando hay una persona que no ha entendido el mensaje de salvación, puede haber incluso en la Iglesia Universal de Cristo personas que asisten pero que no han nacido de nuevo, personas que están viviendo la religión mas no el camino de justicia. No han sido lavados por la sangre del Cordero porque no han creído en su corazón el sacrificio de Cristo en la cruz.
Dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiere decir que podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios. Y habrá personas dentro de las iglesias que quizás no han entendido o no han querido aceptar el regalo de la salvación. Recordemos que la Biblia continuamente nos dice: o eres de aquí o eres de allá, eres del mundo o eres de Dios. No podemos ser tibios, no podemos estar pisando un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, la diferencia que hay entre la iglesia, la familia y el Estado viene a continuación. Cuando nosotros nacimos, tú y yo nacimos dentro de una familia carnal en un lugar determinado. Tú no escogiste tu familia, no escogiste tu mamá, no escogiste tu papá, tampoco ellos te escogieron a ti. Esa es parte de la naturaleza de la creación de Dios. Dios, por su voluntad, permitió o asignó que cada uno de nosotros naciera dentro de una familia con sus propósitos específicos. Entonces, ser miembros de nuestra familia viene por herencia. Viene porque simplemente así ha sido establecido. Y como somos seres naturales, físicos, nacimos en un lugar determinado. México, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Europa, yo no sé, donde hayamos nacido, ese lugar es una nación o el Estado. Entonces, tanto la familia como en el Estado, las personas son miembros por herencia, por el proceso natural, por necesidad, y no tienes elección. Dios dijo: aquí nacerás y ahí serás, de esa cultura, de esa lengua, de ese estado, de esa familia. Por lo tanto, todos nosotros somos necesariamente y absolutamente miembros de una familia y del Estado. No hay de otra. Aunque hayamos cambiado quizás de gobierno, de nación, de país, de nacionalidad, pero seguimos siendo miembros de un lugar específico, de una nación específica, de una familia específica. No es así en la iglesia. En la iglesia, cada miembro se le es presentado el evangelio de las buenas nuevas, y cada persona, cuando no éramos parte de la iglesia, llegamos a tomar una decisión voluntariamente, por convicción, por amor a Dios, porque despertamos esa conciencia, porque voluntariamente decidimos abrazar esas promesas de la eternidad, del reino de Dios. Entonces, no todos son miembros de la iglesia de Cristo. No todos son miembros de la iglesia de Cristo, porque es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcamos de nuevo. Si no nacemos de nuevo, aún así podemos ser parte natural y física de una iglesia, pero no seremos parte de la iglesia eterna de Cristo Jesús. En esa parte debemos de tomar una decisión en algún momento de nuestra vida para formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, como otros nos dicen, nadie puede poner otro fundamento que no sea el evangelio de Cristo en la cruz. Y aún Cristo
esparció este evangelio a través de sus 12 apóstoles y posteriormente los discípulos, así hasta llegar a nosotros. Los fundamentos son forjados por Cristo como ese arquitecto, como ese edificador, como ese fundador. Y si en alguna iglesia se enseña otra cosa que no sea el evangelio de Cristo, entonces se pierde el sentido de ser iglesia. Amén. ¿Por qué Cristo es el fundador? Porque la iglesia vive por la redención de Cristo. Nuevamente, no existía iglesia o no llegó a existir la iglesia hasta que Cristo culminó el sacrificio en la cruz del Calvario. Esas palabras tan poderosas en la cruz en sus últimos momentos de vida, cuando dijo es consumado es, allí comenzaría una nueva era, la era de la iglesia, la era en que vino el Espíritu Santo y se empezó a solidificar la institución de la iglesia de Cristo de ese tiempo hasta nuestros días. Dice ahora a partir de allí en Efesios 4 del 7 al 11, leeré solamente el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él puso las columnas de esta iglesia espiritual o celestial en la tierra. Entonces la iglesia aún así sigue siendo un misterio sobre la faz de la tierra, porque dijo que la muerte no prevalecería sobre ella. A la iglesia nos tiene como obreros de esa viña para servir, nos tiene como los pámpanos que estamos sustentados por el tronco que es Él. Vivimos en una comunión entre hermanos y hermanas, pero todos formando parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que si en algún lugar no se predica a Cristo en la cruz, entonces se pierde el sentido de ser iglesia. Y los hay en nuestros tiempos, los hubo en los tiempos de Jesús, antes o después. La religión hace sentir bien al ser humano, pero la religión no te habla de las consecuencias de hacer el mal. La iglesia como el cuerpo también ha sido establecida y Cristo es su cabeza. Cristo nos da la unidad, Cristo nos da la visión. Vayan y anuncien las buenas nuevas. Cristo nos da esa dirección y sin Cristo entonces la iglesia no tiene dirección, no tiene propósito. ¿Cómo podremos enfrentarnos a las potestades celestiales sin la sangre de la redención dentro de nuestro corazón? ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Sin Cristo no hay Espíritu Santo. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay un propósito eterno. Sin Cristo no hay salvación. Cristo es el fundamento y fundador de la iglesia universal. Y nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo. Amén. Esa unión que Él nos sustenta es importante también recalcar, porque en nuestros días hay muchísima gente alejada de la iglesia. Para nosotros, aceptamos el regalo de la salvación y de allí la Biblia se convierte como esa guianza en nuestro caminar espiritual. El Espíritu Santo es esa brújula que nos enseña la dirección que debemos de seguir. Una rama
cortada, es una rama que eventualmente se secará. Dice en el libro de Romanos, hay todo un capítulo dedicado que nosotros fuimos cortados de los árboles silvestres y fuimos injertados dentro de la vid. Somos, por lo tanto, hijos adoptivos dentro de la familia de Cristo. Y una rama que decide cortarse a sí misma, estar fuera de la familia, de la casa, del templo, de la iglesia, de la vid, del rebaño, como le queramos llamar a la iglesia, es una rama que eventualmente y típicamente prontamente comenzará a secarse, a dejar de producir frutos. Porque allá afuera, ¿quién te va a decir que estás mal? ¿Quién te va a animar a levantarte cuando caigas en una crisis? ¿Quién te va a rectificar de los errores que cometemos? Hemos visto que científicos, doctores, abogados, licenciados, ingenieros, arquitectos, químicos, biólogos o cualquier profesional, hemos visto que religiosos, fariseos, saduceos, herodianos, hemos visto que profetas, que llamados apóstoles, hemos visto que discípulos, hemos visto en todo el espectro de la palabra, hay personas que aún por más estudiados, por más profesionales, por más inteligentes, por más grandes de edad, por más experimentados, hay personas que se están equivocando en la dirección de la eternidad. Cuanto más aquellas personas que se aíslan y que creen entender más que la Biblia. ¿Cuántas personas que creen ser más sabios que aquellos que Dios ha llamado y ha preparado por años y años y años? Y que, como lo dice la misma palabra, miren sus frutos y los van a conocer. Alejados, separados de la vid, nada somos y no podemos producir frutos. Por eso la importancia de entender lo que significa estar unidos con Cristo, estar unidos en su institución, ser parte de esta institución establecida por Dios. Ahora un misterio, el compromiso que Dios nos manda a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos del Dios viviente. Es un compromiso fuerte y que nace en el Antiguo Testamento. Estoy hablando del compromiso de la alianza. Recordemos que la Biblia incluso la llamamos Antiguo y Nuevo Pacto o Testamento, que es lo mismo. En el Antiguo Testamento pone la ilustración Dios como Dios siendo el marido e Israel su esposa. Dice Isaías 54, 4 y 5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Para enseñarnos que como parte de ese pacto hay un compromiso, hay una lealtad, hay una fidelidad. Y en el Nuevo Testamento ahora lo dice de esta forma. Mateo 9:15, Jesús le dijo: ¿acaso no pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ya Jesús estaba estableciendo su iglesia. Y bueno, alguien me preguntó o alguien comentó, pero si la redención o la muerte de Cristo fue lo que dio auge a la iglesia, bueno, vamos a leer qué dice Apocalipsis 19, 7 al 8.
Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Y a lo largo de Apocalipsis nos habla que la iglesia es la novia, la virgen pura, la esposa. Nos habla que en el día del juicio habrá las bodas del Cordero, donde Cristo, siendo el esposo, consumará ese pacto, esa alianza con su iglesia, o como lo llama, con su novia, con su esposa. Podemos entonces ilustrar, ya que todos conocemos el matrimonio, podemos ilustrar a una persona estar brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y que 10 años ha tenido 15 iglesias. No nos asimilen o recuerda cómo se vive en nuestros tiempos, donde las personas han perdido el sentido del pacto y del compromiso, y hay personas cohabitando, personas que en su vida están teniendo 5, 6, 7 relaciones. Bueno, y yo no estoy usándolo como un juicio, pero si ya hemos sido llamados de afuera a la iglesia, ahora nuestra responsabilidad es honrar la alianza de Dios, honrar ese pacto, y también, como lo vamos a ver en otro tema, cuando nosotros decidimos escoger una iglesia, no podemos escoger aleatoriamente a una iglesia, no porque sea malo, sino porque no es sabio. ¿O acaso iba yo pasando por la calle de Aurora y a las 3 de la tarde la primera mujer que me encontré con esa la agarré y me casé? No podemos hacer eso. Cuando nosotros también escogemos esa casa espiritual, debemos orar intensamente a Dios para escoger sabiamente ese lugar que nos va a enseñar a crecer, que nos va a ayudar a entender los misterios de Dios, que nos va a fortalecer, a edificar, ese lugar donde va a venir bendición, sanidad. Porque si llegamos a escoger la iglesia equivocada, podamos estar en un lugar donde en lugar de edificarnos, seremos aplastados. Entonces, escoger esa iglesia es sumamente importante. Una iglesia donde se exalte su fundador. Una iglesia donde la congregación sea testiga de que si en el nombre de Jesús se ora, haya sanidades, haya liberaciones, haya cambios en los corazones, matrimonios restaurados, hijos traídos de la oscuridad a la luz. Una iglesia que produzca dinámica. Entonces, nosotros deseamos ser parte de una iglesia funcional, una iglesia redimida por Cristo. Como lo dice aquí, una iglesia como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Entonces, ninguno de los miembros de la iglesia puede suplantar la autoridad o la soberanía de Cristo. Para terminar, Cristo es el fundador de la iglesia, y como miembros, ahora nosotros somos autoritarios, o somos, más bien dicho, dueños de muchas promesas que Dios ha escrito para su pueblo. En las redes sociales van a escuchar, ver, leer, todo el mundo escribiendo que Dios los bendice, que Dios les da, que esto y que el otro. Pero en realidad es que las promesas no fueron escritas para el mundo. Y escudriñemos la palabra.
Las promesas de Dios no fueron dadas para el mundo entero, sino para aquellos que decidieron abrir las puertas de la gracia y entrar a ese lugar, a ese cuerpo, a esa comunidad, a esa eclesía establecida por Dios en nuestros tiempos, a ese pacto. Entonces, ahora sí, con toda certeza, nosotros podemos adueñarnos, podemos proclamar, podemos orar por esas bendiciones que Dios ha dado a su iglesia. La bendición, el Shekinah, la gloria de Dios no va a llegar allá a la Walmart, no va a llegar allá al mall, no va a llegar a cualquier fábrica, no va a llegar a la compañía, no va a llegar a la casa, va a llegar a la iglesia de Cristo. Y allí es donde nosotros comenzamos a aprender cómo clamar, cómo humillarnos, cómo crecer. Y cómo decir: Señor, si en tu palabra dice estas promesas, entonces yo quiero adueñarme, yo quiero decir, yo quiero esas promesas. Y Dios dice que Él no es mentiroso, sino que es un Dios amoroso, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Celestial sabe darnos y sabe bendecirnos, sabe abrir las puertas o las ventanas del cielo y derramar tales bendiciones sobre su pueblo, que es la iglesia de Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día, Padre. Y yo te pido que, así como lo estamos hablando, Padre, que tus bendiciones sean derramadas sobre tu pueblo, Padre. Pero que también nos llenes nuestro corazón de conciencia para entender las responsabilidades que nosotros, como esa esposa de Cristo, tenemos. La iglesia, Padre, aquella que te representa, aquella que habla por ti, aquella que hace el bien por ti, aquella que anuncia las buenas nuevas. Padre, gracias por estas bendiciones, gracias por esta promesa, gracias porque eres fiel a pesar de que nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. Ten misericordia, ten compasión, Padre, perdona nuestras faltas y más bien enséñanos a vestirnos de ese lino fino, sin mancha y sin culpa. Gracias, Padre, por aquellos que se han esmerado, por aquellos que han servido a lo largo de sus años, a lo largo de su caminar y que te son fieles. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que estas promesas estén activándose, sean vigentes, se derramen sobre los hogares, sobre sus finanzas,